Pueden sentarse, por favor. Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente número 4484 del presente año, formado por apelación directa de sentencia en la acción constitucional promovida por José Manuel Morales Marroquín, Samuel Everardo Morales Cabrera, Alma Verónica Barrios Moreno, Abdi Suseli Estrada García y Mario Estuardo Orellana López o Mario Estuardo Orellana López contra el Juzgado Sexto de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente. El señor secretario general de la Corte dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y a la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias correspondientes a la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra el abogado secretario de la Corte. Gracias, señor presidente. Quienes promueven el amparo señalaron como acto reclamado el auto de apertura de juicio dictado por la jueza del Juzgado Sexto de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del municipio y departamento de Guatemala, en audiencia iniciada el 26 de mayo de 2017 y finalizada el 27 de mayo del mismo año, dentro del expediente identificado con el número 01080-2015-00372, específicamente en la parte que decidió abrir a juicio penal en contra de José Manuel Morales Marroquín por el delito de fraude en forma continuada, en contra de Samuel Everardo Morales Cabrera por el delito de fraude, en contra de Alma Verónica Barrios Moreno por el delito de fraude en forma continuada, en contra de Abdi Suseli Estrada García por el delito de fraude en forma continuada, y se admite la modificación en la calificación del delito de caso especial de defraudación tributaria por el que venía siendo procesada, en contra de Mario Estuardo Orellana López o Mario Estuardo Orellana López por el delito de lavado de dinero u otros activos. La Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala, constituida en Tribunal de Amparo, en la sentencia de primer grado de fecha 31 de agosto de 2017, consideró: en relación a los agravios denunciados por los postulantes dentro de los amparos acumulados, establecimos que José Manuel Morales Marroquín denuncia, entre otras cosas, que la autoridad recurrida es incongruente con la resolución que emite, ya que indica que no ve en su persona la intención, dolo, de querer defraudar al Estado, el cual es un elemento esencial para la comisión del delito de fraude, y luego decide admitir la acusación, lo que fácilmente puede colegirse en el acto reclamado al escuchar el audio correspondiente. Por su parte, Samuel Everardo Morales Cabrera centra su agravio en la falta de fundamentación en la resolución que constituye el acto reclamado, al no cumplir la juzgadora con la obligación de fundamentar en forma clara y precisa la misma y no observando lo que para el efecto establece el artículo 11 bis del Código Procesal Penal. Por su parte, Alma Verónica Barrios Moreno aduce que no se indicó la explicación de por qué la juzgadora aceptó la variación de la calificación jurídica del delito de caso especial de defraudación tributaria por el delito de fraude en forma continuada. Por su parte, el señor Mario Estuardo Orellana López aduce una indebida fundamentación al dictarse la resolución cuestionada, violando en consecuencia el artículo 11 bis del Código Procesal Penal. En ese sentido, en efecto, este Tribunal Constitucional, luego de hacer el estudio y análisis de las presentes actuaciones, aprecia que los postulantes señalan como acto reclamado la resolución que decretó la apertura a juicio dictada por la jueza sexto de primera instancia del ramo penal narcoactividad y delitos contra el ambiente de este departamento en audiencia iniciada el 26 de mayo de 2017 y finalizada el 27 de mayo del mismo año dentro del expediente penal identificado. Así las cosas, vemos que la autoridad recurrida actuó de conformidad a lo regulado en lo que para el efecto establece el artículo 341 del Código Procesal Penal,
por lo que resulta evidente que actuó de conformidad con las atribuciones que le asigna la ley. Derivado de lo anterior, se colige por parte de este Tribunal Constitucional que la autoridad recurrida no causó agravio alguno a los derechos fundamentales de los postulantes, pues su actuar se enmarca dentro de las funciones y atribuciones que regulan los artículos 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala, 336, 340 y 341 del Código Procesal Penal, y el hecho que la autoridad recurrida haya resuelto contrario a los intereses de los postulantes no puede considerarse que se hayan violentado las garantías constitucionales y procesales que denuncien, por lo que en ese sentido vemos que no obstante denuncian agravio, no lo demuestran. Por lo argumentado, no evidenciamos existencia de agravio alguno que justifique otorgar la protección constitucional solicitada, pues denotamos que la actuación de la juzgadora en la resolución que se denuncia como acto reclamado la dictó en el ejercicio de sus facultades legales ajustada a derecho, debidamente motivada y razonada y con una fundamentación lógica, expresa, completa y suficiente, por lo que no apreciamos vulneración alguna tanto de carácter constitucional como procesal, toda vez que la autoridad judicial recurrida interpretó y aplicó en la debida forma los artículos tanto de la Constitución Política de la República de Guatemala, Convención Americana sobre Derechos Humanos, Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad y Código Procesal Penal, citados como infringidos. Aunado a lo anterior, resulta importante destacar que la Honorable Corte de Constitucionalidad, el más alto tribunal en materia constitucional, ha sostenido el criterio en diversos fallos que el amparo no puede ser utilizado como una instancia revisora, ya que esto sería invadir esferas que le competen a los tribunales ordinarios. De igual manera, ha sostenido el criterio que el amparo no puede ser utilizado como una tercera instancia, en virtud que, de ser así, se vulnerarían normas constitucionales. Por lo considerado, concluimos que la acción de amparo presentada por los postulantes en mención no puede prosperar, razón por la que no puede ser otorgado y en ese sentido debe denegarse, debiendo condenarse en costas a los postulantes e imponerles la multa respectiva a los abogados patrocinantes, debiéndose hacer los demás pronunciamientos de ley. Con esos argumentos, el Tribunal de Primer Grado resolvió: deniega por notoriamente improcedente los amparos acumulados interpuestos por José Manuel Morales Marroquín, Samuel Everardo Morales Cabrera, bajo la dirección, auxilio y procuración de la abogada Lisette Gramajo Trampe; Alma Verónica Barrios Moreno, quien actúa bajo la dirección y procuración del abogado Julio Enrique Leal Taracena; Abdi Suseli Estrada García, Mario Estuardo Orellana López o Mario Estuardo Orellana López, quienes actúan bajo la dirección y procuración del abogado Óscar Alfredo Poroj Sobuyuj. Se condena en costas a los postulantes José Manuel Morales Marroquín, Samuel Everardo Morales Cabrera, Alma Verónica Barrios Moreno, Abdi Suseli Estrada García y Mario Estuardo Orellana López o Mario Estuardo Orellana López. Asimismo, se les impone multa de 500 quetzales a los abogados patrocinantes Lisette Gramajo Trampe, Julio Enrique Leal Taracena y Óscar Alfredo Poroj Sobuyuj, que deberán pagar en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad dentro de los 5 días siguientes de la fecha en que el presente fallo quede firme. En caso de incumplimiento, su cobro se hará por la vía legal que corresponde. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de esta Corte, quien haga uso de la palabra deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del acuerdo mencionado y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa del señor presidente. Deberá concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para la exposición de alegaciones, cada una de las partes intervinientes cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, abogado secretario. En tal virtud, harán uso de la palabra en la presente audiencia, en su calidad de terceros
Interesados, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, por medio del mandatario judicial con representación, abogado César Augusto Rincón Sabogal, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Muchas gracias, honorables magistrados. Muchas gracias, honorables magistrados. Muy buenos días. En verdad que después de escuchar la lectura que ha hecho el distinguido señor secretario de cuáles son el acto motivo de impugnación por la vía de amparo, las circunstancias en que se funda la acción de amparo y la decisión de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones en cuanto a la acción constitucional planteada, solo vamos a decir unas pocas cosas porque de verdad que no merece mayor extensión y comentarios ese tipo de acciones que se pretende por algunos sujetos procesales darle una calidad o contenido de violación de derechos constitucionales donde no existe la más mínima posibilidad de que esto haya sucedido. Y es verdad que nos preocupa que algunos distinguidos representantes, abogados, hagan un uso abusivo de las herramientas jurídicas establecidas en la legislación guatemalteca para pretender dar alcances inexistentes a los planteamientos de carácter jurídico. Esto contradice el espíritu y el propósito que sé que tiene esta Corte y que tiene en cierta forma el Estado de Guatemala de fortalecer el sistema de justicia. Porque si en un Estado no se fortalece el sistema de justicia, no se puede fortalecer el Estado de Derecho ni el sistema democrático, porque el sistema de justicia es un pilar fundamental para el desarrollo de los estados sociales y de derecho. Y permitir que se haga uso indebido de las herramientas jurídicas es todo lo contrario al fortalecimiento de los sistemas de justicia. Desde el día 1 de agosto de este año, cuando contestamos esta acción de amparo, planteamos ante la Sala Segunda la ausencia de los elementos básicos, elementales y simples que debe inspirar el uso de las acciones constitucionales. Esta Corte ha sido muy clara en señalar cómo se tiene que observar y aplicar ese contenido de la ley de amparos y acciones constitucionales. Y en sentencias muy recientes, que solo me permito con la venia de la Corte hacer referencia a los expedientes acumulados 5875 de 2016, 5744 del mismo año, 5879 del mismo año, en que esta Corte de forma muy clara señaló que no es viable acudir al amparo para cuestionar tanto la decisión de procesar a una persona como las resoluciones que se dicten sobre los mecanismos que se promueven para refutar esa decisión. De esa cuenta, el amparo se habilitará únicamente en aquellos supuestos en los cuales, habiendo finalizado la tramitación en la instancia ordinaria, aún se resienta violación de derechos fundamentales. De la lectura que el señor secretario ha hecho, se observa claramente que qué es lo que se está discutiendo en esta acción de amparo. Dos aspectos que tienen que discutirse en la acción ordinaria: adecuación típica y culpabilidad. Esta Corte ni la Sala Segunda podían entrar a conocer si hubo violación por la adecuación típica de los hechos que se le imputó a cada una de las personas que han acudido por la vía de la acción de amparo. Esta Corte ha sido muy clara en decir que cada que exista la posibilidad en la justicia ordinaria de hacer la modificación de la adecuación típica, no hay cabida ni hay lugar a acudir a la acción constitucional, porque si se acude a la acción constitucional simplemente sería diciéndole al juez constitucional: usted sustituya al juez de la vía ordinaria y asuma competencia que no le corresponde a usted, señor juez constitucional. Y la ley es clara en decir que la adecuación típica se puede modificar aún en la sentencia, y seguramente en la sentencia consecuencia de los recursos extraordinarios y extraordinarios que correspondan a propios de la vía ordinaria, no de la vía constitucional. Y en el momento de proferirse una resolución de acusación, no puede someterse a la justicia constitucional es discutir sobre la culpabilidad de la persona, porque en la resolución de acusación no se discute la culpabilidad de la persona. La culpabilidad de la persona se discute en la sentencia. Al no discutirse en esta vía, y son los dos elementos que tienen ellos:
adecuación típica y posible culpabilidad, que se puede leer claramente de esto. Fue muy clara la Honorable Corte Segunda en la Sala de Apelaciones, constituida como Sala de Amparos, en señalar cómo había una ausencia total de agravio. Y la ley establece que si no hay agravio en materia constitucional, no se puede acudir a la vía del amparo para proteger los derechos, porque la violación del derecho tiene que estar precedida de un agravio. La ausencia de la causación del agravio impide ejercer la acción. Por eso estamos señalando que lo único que existe es un abuso del derecho por una indebida interpretación de los abogados patrocinantes de quienes acudieron por la vía del mecanismo del amparo para proteger derechos que no han sido violados. Y verdad que me causó buena impresión esa decisión de la Sala Segunda, cuando la Sala Segunda fue muy clara en señalar que el juez de instancia lo único que hizo fue cumplir con lo establecido en el artículo 203 de la Constitución y el artículo 340 del Código Procesal Penal. Consecuentemente, si un juez se ajusta a lo que manda la Constitución y manda la norma procesal, ¿dónde existe la violación en la actuación del juez? En ninguna parte. Esa Sala Segunda fue muy clara en decir, y como lo dijimos también en nuestro escrito del 1 de agosto, las Cortes por vía de la acción de amparo no se pueden constituir ni en salas revisoras ni en terceras instancias. Y esta Honorable Corte ha sido conteste y constante en señalar que no hay función de las Cortes Constitucionales ni revisar decisiones ni ser una tercera instancia. La función de las Cortes Constitucionales es analizar si existe o no existe violación de derechos fundamentales, pero para ello ustedes conocen perfectamente cuáles son los presupuestos previos que la misma ley exige. En esa sentencia acumulada, esta Honorable Corte dio un avance impresionantemente significativo para evitar que todas las acciones se conviertan en vía de amparo, porque si infortunadamente se permite que para todos se ejerza una acción de amparo, perdónenme la repetición, amparados en que todo es susceptible de un amparo, se estaría viendo un vacío inmenso para que se generen elementos de obstrucción a la justicia, de prorrogar indefinidamente en el tiempo las acciones judiciales o de la búsqueda de impunidad. Cuando esta Corte, en esta sentencia acumulada, dice, señores jueces, señores que conocen las vías de amparos, no se puede permitir, en ausencia de definitividad de los actos, ejercer la acción de amparo, es un enorme paso, pero tenemos que, le invitaría a esta Corte a que se tomen algunas medidas para conseguir que los destinatarios de la aplicación de estas sentencias sean coherentes con lo dicho con esta Corte. Es decir, que no se tramiten amparos cuando desde el inicio del amparo ostensiblemente se ve, es de bulto, es simple, es lógico observar que hay una total improcedencia de la acción de amparo. No se pueden congestionar los sistemas de justicia tramitando amparos que al final se van a declarar, como lo dijo la Sala Segunda, por manifiestamente improcedentes. Cuando desde el inicio de un amparo se observa que es manifiestamente improcedente, el camino no es otro distinto a suspender de manera definitiva el trámite de ese amparo, porque se observa la manifestación de improcedente. Eso sería importante que siguiéramos avanzando de manera positiva en esa dirección, porque estaríamos fortaleciendo abiertamente los sistemas de justicia. Ninguna de las personas que ha presentado las acciones de amparo demostró ninguna de las violaciones que ha hecho referencia. Ni hay violación al debido proceso, ni hay violación al derecho de defensa, ni hay violación por ausencia de fundamentación. La Sala Segunda fue muy clara en decir cómo, y esta Corte también lo ha dicho, que por el hecho de que una decisión no satisfaga el interés de alguno de los sujetos procesales, se puede tener como una indebida sustentación de la decisión. Lo único que se debe observar es la línea lógica de razonamiento y fundamentación del juez para obtener un resultado, que los sujetos procesales destinatarios de las decisiones judiciales conozcan por qué el juez pensó de esa manera y cuál es el fundamento del juez para ese raciocinio y obtener esa decisión.
Y es precisamente lo que la señora juez sexto penal de instancia, en la decisión del día 26 de mayo del año en curso, en la cual decidió llamar a juicio a todos los procesados dentro del caso conocido como Registro General de la Propiedad, hizo. Ella explicó suficientemente cuáles los hechos y cuáles los argumentos de su decisión. Y así lo reconoce expresamente la Sala Segunda en su decisión. Si se viola el derecho de defensa, implicaría que las partes no podrían hacer uso o ejercicio de los mecanismos que consideraran necesarios para defender sus derechos. Si hubiera violación del derecho de defensa, no hubieran podido interponer esta acción de amparo, porque había una obstrucción o un impedimento para ejercer lo que en derecho les corresponde o considera que les corresponde. En esencia, honorables magistrados, por elementos sencillos como los siguientes: no agotamiento de la vía ordinaria al poder ser modificable la adecuación típica hasta el momento de la sentencia, no podría haberse presentado esta acción de amparo. El pretender que esta sala, constituida en Tribunal Constitucional, hable o decida acerca de la culpabilidad en este momento es pretender que se invada la justicia ordinaria. Entonces, consecuentemente, ante la ausencia de agravios, solicitamos respetuosamente que se confirme la decisión de la Sala Segunda de sentencia constituida en Sala Constitucional en su providencia del día 31 de agosto del año 2017, en la cual confirma la decisión del Juzgado Quinto Penal de Instancia del día 27 de mayo del año 2017, por medio del cual decide llamar a responder en juicio criminal a los accionantes, señor José Manuel Morales Marroquín, Samuel Everardo Morales Cabrera, Alma Verónica Barrio Moreno, Aldi Suseli Estrada García y Mario Estuardo Orellana López o Mario Estuardo Orellana López. Es una adecuación típica que corresponde a los hechos. No se puede decir que hubo violación de algún supuesto de hecho ni de derecho, porque en el caso concreto de la señora Agdi Suseli Estrada García, quien habla de una modificación en la adecuación típica, no hubo ninguna variación en los hechos. Al no haber variación en los hechos, la persona conocía suficientemente la imputación realizada por el Ministerio Público. Al conocer suficientemente, tuvo toda la posibilidad del derecho de defensa que le fue garantizado plenamente. Y al poderse modificar la adecuación típica, incluso en etapas subsiguientes, no hay ninguna línea que permita ni violación de derecho, ni mucho menos apertura para iniciar una acción constitucional. En los anteriores términos solicitamos que se confirme la decisión venida en vía de apelación y que se sancione y que se ratifique las multas y sanciones a los abogados interponentes de estas impertinentes acciones de amparo. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado Rincón Sabogal. Continúa la audiencia con la intervención también como terceros interesados de la Contraloría General de Cuentas por medio del mandatario especial judicial con representación, abogado Gregorio Ángel Cocón Cano, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Muchas gracias, magistrado presidente. Buenos días, señores magistrados. Pues la Contraloría General de Cuentas, como tercero interesado en este amparo interpuesto por los señores José Manuel Morales, Manuel Everardo Morales Cabrera, Alma Verónica Barrios Moreno, Mario Estuardo Orellana López y Abdi Suseli Estrada García. Desde ya, honorables magistrados, esta representación le solicita que sea confirmada la decisión tomada por la Sala Segunda constituida en Tribunal de Amparo. Así lo establece esa resolución en la cual dice de que la juez sexto de primera instancia
Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente cumplió con lo que la ley le manda. Dicha resolución de la Sala Segunda se encuentra apegada a derecho, honorables magistrados. Todos estos reclamos vienen a dar porque la honorable señora juez sexto de instancia penal los decide enviar a juicio a estos interponentes, a estos amparistas. Ellos dicen, al manifestar los agravios, en los cuales mencionan el derecho de defensa que les fue violentado, el derecho a una debida fundamentación, la tutela judicial, el principio de iura nubit cure. Dicen que les fueron violentados esos derechos, honorables magistrados, y eso a criterio de esta representación. Considera esta representación que en ningún momento fueron violentados, que la juez sexto actuó apegado a derecho. En cuanto, honorables magistrados, al amparo, los amparistas en ningún momento tuvieron la observancia de agotar todos los recursos que la ley les obliga para que este cause definitividad. ¿Por qué les hago mención a esto? Porque es necesario, honorables magistrados, que cause definitividad agotando los recursos que la ley le señala. Y en tanto que cuando sean agotados estos recursos y aún persista el posible agravio, entonces ahí cabría o cabe la posibilidad de la interposición del amparo. No es viable acudir ante ustedes mediante la acción de amparo para que se vuelva una tercera revisión, como dijo el magistrado, el doctor Rincón, para que ustedes vengan y revisen. Entonces se volvería algo que nunca terminaría. Ustedes, de acuerdo a la ley, no son una instancia revisora, honorables magistrados. En conclusión, honorables magistrados, ¿por qué debe ser rechazado los amparos interpuestos por las personas que les he mencionado? Porque no agotaron los recursos de la vía ordinaria. Y eso es un requisito indispensable, requisito sine qua non para que sea viable el amparo. También, honorables magistrados, en la definitividad en el presente caso, esto no quiere decir de que se hayan variado los hechos. Los mismos hechos por el cual se presentó la acusación, estos mismos hechos el Ministerio Público ha sustentado y ha venido durante el proceso acusándolos a estas personas. Solicito, honorables magistrados, que se declare sin lugar los amparos interpuestos por los señores José Manuel Morales, Manuel Everardo Morales Cabrera, Alma Verónica Barrios Moreno, Mario Estuardo Orellana López y Abdi Suseli Estrada Cabrera. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado Cocón Cano. Continúa la audiencia también con la participación como terceros interesados de la Superintendencia de Administración Tributaria por medio de la mandataria especial judicial con representación, abogada Lilian Marlene Herrera González, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Buenos días, honorables magistrados. La Superintendencia de Administración Tributaria, con base en lo establecido en el artículo 3 de su propia ley orgánica,
el cual establece el objeto y funciones de la misma, así como el artículo 98 del Código Tributario, que establece las atribuciones de la Superintendencia de Administración Tributaria. Me permito manifestar que mi representada estima que la resolución señalada como acto que causa agravio a los interponentes de la presente acción de amparo fue emitida conforme a derecho, ya que dentro del proceso penal se llevaron a cabo todas las diligencias correspondientes y no se estima que fue violentado el mismo, se llevó a cabo pues un debido proceso dentro del proceso penal. Así también la Sala de la Corte de Apelaciones, al emitir su pronunciamiento en cuanto a la acción de amparo interpuesta, pues también la Superintendencia de Administración Tributaria estima que la misma fue resuelta conforme a derecho. En consecuencia de ello, mi representada solicita a los honorables magistrados que la presente apelación a la sentencia de amparo pues sea resuelta conforme a derecho. Únicamente, señores magistrados, muchas gracias. Muchas gracias, abogada Herrera González. Finaliza la audiencia con la intervención del Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, así como la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal. En tal virtud harán uso de la palabra el abogado fiscal Carlos Alberto de León Moreno y la abogada fiscal Ruth Jessica López, compartiendo el uso de la palabra. Pueden hacerlo, por favor. Muchas gracias, honorables magistrados. Efectivamente, para el pronunciamiento de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, solicito la venia de esta Corte para poder hacer la consulta de algunas notas y poderlas leer en el momento oportuno. Al lugar, puede hacerlo, abogado. Gracias. Cuando el Ministerio Público es notificado precisamente de las acciones constitucionales que motivan la presente vista pública, era necesario poder examinar aquellas acciones que fueron tomadas por la juez de controles al momento de dictar la resolución, por medio de la cual admite el escrito de acusación y abre a juicio a las personas que son interponentes de la presente acción. Es importante, dentro del análisis que esta representación hará, es de los hechos que motivaron la resolución, que es objeto de amparo en el presente caso, que es en apelación de sentencia de amparo, proferida por la Sala Jurisdiccional que la conoció como órgano constitucional. Importante resaltar, honorables magistrados, que al momento que la juez dicta el auto de apertura a juicio, en relación a José Manuel Morales Marroquín, lo determina derivado del análisis de los medios de investigación proporcionados que eran congruentes con los hechos endilgados en el escrito de acusación. De esa cuenta es de que cuando hace el razonamiento a la judicatura, hace una serie de aseveraciones que permiten esa debida fundamentación que precisamente se le conculca a la juez de controles de no haber observado al momento de emitirlo. Inclusive, dentro de lo que argumenta la defensa técnica en la acción de amparo, es de que se hace referencia a aspectos propiamente de valoración, que es objeto de un tribunal de sentencia al momento de dictar una resolución que ponga en definitiva la situación jurídica de José Manuel Morales Marroquín. Es decir, que no era la etapa procesal para poder hacer esas valoraciones por parte de la defensa técnica, que a través de la vía de la acción de amparo se pretendía que un órgano constitucional le modificara la resolución emitida por la juez de controles. De esa cuenta es que la acción promovida por Samuel Everardo Morales Cabrera, en relación precisamente a esa falta de fundamentación, el Ministerio Público en su oportunidad no compartió este aspecto derivado que estimó que no existía tal violentación, dado que, como pueden observar en los audios que fueron acompañados oportunamente a la sala jurisdiccional que conoció la acción en primera instancia, pues efectivamente esta audiencia inicia aproximadamente desde las 10 horas y finaliza a las 2 de la mañana del día siguiente. Es una resolución que es concreta propiamente a cada uno de los aspectos, hizo la valoración respectiva de cada medio de investigación y la relación precisa y circunstanciada de estos con los hechos endilgados por el Ministerio Público. Es decir, existía esa debida fundamentación que exige la norma para que se fuera dictado el auto de apertura a juicio correspondiente por el delito de fraude. Inclusive en esa resolución se dictó el sobreseimiento a favor de Samuel Everardo Morales Cabrera, que ante la sala jurisdiccional
se ha corregido la plana y esta persona está siendo juzgada en estos momentos por el delito de lavado de dinero u otros activos. En relación al cambio de la calificación jurídica promovida por Alma Verónica Barrios Moreno, esto pues derivado de la presentación del acto conclusivo por parte del Ministerio Público, esta persona había sido ligada por el delito de peculado por sustracción, cuando el Ministerio Público, luego de la investigación realizada y del análisis propiamente de los medios de investigación en relación a la participación de esta persona en estos hechos endilgados, determinó que la calificación jurídica idónea para que esta persona fuera juzgada era el delito de fraude en forma continuada. De esa cuenta es que presenta el escrito de acusación y la juez, al momento de valorar los medios de investigación y los hechos endilgados, determinó que era la calificación jurídica idónea para que esta persona pueda solventar su situación jurídica. No existe ninguna violación a la debida fundamentación, derivado que la Corte de Constitucionalidad ha sido conteste en fallos reiterados respecto de la calificación jurídica en diferentes etapas procesales, tanto en la primera declaración, en la etapa intermedia, inclusive en la etapa de juicio, que esta calificación jurídica no es definitiva. Entonces, al momento que la juzgadora, dentro de las facultades que establece el artículo 341 y 342 del Código Procesal Penal, determinó que la calificación jurídica para que esta persona fuera juzgada era la ideal, era el delito de fraude en forma continuada derivado de los hechos endilgados, motivo por el cual no podría haber ninguna violación dado que está dentro de sus facultades. En relación a Mario Estuardo Orellana López, en el mismo sentido, fue precisamente luego del análisis de los medios de investigación que se determinó su participación en el delito de lavado de dinero u otros activos. En esa oportunidad, la juez de controles sobreseyó a favor de esta persona por el delito de fraude, por no encontrar los elementos suficientes. Sin embargo, a través de resolución y el análisis que ha realizado la sala jurisdiccional, pues se determinó que también esta persona debía enfrentar juicio, debate oral y público por el delito de fraude y que en estos precisos momentos pues se está llevando a cabo el debate oral y público por ambos delitos. Es decir, existe una debida fundamentación por parte de la Judicatura al momento de abrir a juicio por el delito de lavado de dinero u otros activos, derivado que del análisis de la trazabilidad de los fondos que se determinó recibió en sus cuentas bancarias y del retorno que realizó funcionarios del Registro General de la Propiedad, pues evidencian esta posibilidad de que estos hechos sean probados en esta instancia. En relación a Abdi Suseli Estrada García, efectivamente, cuando la juez de controles inició el proceso penal en contra de esta persona fue por el delito de casos especiales de defraudación tributaria. Luego de la investigación desarrollada y de la recopilación de medios de investigación, se presentó el acto conclusivo por el delito de fraude. Esto dentro de las facultades que el mismo Ministerio Público tiene y que al someterlo a consideración de la Judicatura, al argumentar en forma clara y precisa los motivos por los cuales esta persona debía responder por este ilícito, la juzgadora determinó que era viable, toda vez de que no se daban los presupuestos para el delito de casos especiales de defraudación tributaria. Por el contrario, sí se daban los presupuestos para que fueran probados en un eventual debate oral y público por el delito de fraude en forma continuada, es decir, actuando dentro de las esferas que le confiere la Constitución y las normas ordinarias. Es por ello de que cuando se argumenta por parte de los interponentes de la acción constitucional que existe una violación al derecho de defensa, pues no es viable toda vez de que en todo momento han actuado con abogados particulares que han ejercido los derechos que le asisten a cada uno de sus representados en las distintas instancias. Inclusive se hicieron valer de diversos mecanismos impugnativos para poder detener las acciones promovidas por el Ministerio Público a efecto de retrasar el inicio de las etapas procesales consiguientes. Y nos referimos precisamente también a que se manifestó por parte de los abogados defensores que hubo una violación a la debida fundamentación. Como lo he indicado, la juzgadora actuó dentro de la esfera de la Constitución y dentro de las leyes para poder determinar la viabilidad de la apertura a juicio por las calificaciones jurídicas propuestas por el Ministerio Público, así como por las cuales ya habían sido imputadas pero aunque habían sido ligadas a proceso en su oportunidad. Se indica que hubo una violación al debido proceso. Sin embargo, no comparte el Ministerio Público esta posición, toda vez que de conformidad con lo que establece la Gaceta número 73, expediente 562-2004, fecha 30 de agosto del 2004, existe violación al debido proceso cuando la persona no ha tenido la oportunidad de defenderse debidamente de conformidad con la ley. Hemos observado en el desarrollo de las distintas etapas procesales de esta persona, Abdi Suseli Estrada García,
que ha hecho valer su derecho de defensa material y técnico a través de los distintos abogados defensores propuestos. Inclusive, en la presente etapa en la que se encuentra la señora Abdi Suseli, pues está siendo representada también por abogado particular. En todo momento se han planteado las diversas acciones impugnativas para hacer valer sus derechos e inclusive a criterio de esta representación se ha abusado precisamente de esos derechos al interponer acciones que están encaminadas a obstaculizar la averiguación de la verdad. Cuando nos referimos a una tutela judicial efectiva y es manifiesta por parte de los abogados al interponer las acciones de amparo, pues esta tampoco tiene asidero jurídico, derivado que, tal y como lo establece la Gaceta número 74 entre el expediente 890-2004 de fecha de sentencia 6 de diciembre de 2004, el derecho a la tutela judicial efectiva consiste en la garantía de acceder en condiciones de igualdad a los tribunales de justicia con el objeto de solicitar de estos reivindicación, tutela de derechos e intereses legítimos. Y aquí debemos observar que, tal y como lo han indicado nuestros antecesores, lo que se busca con estas acciones constitucionales es precisamente que los órganos constituidos en Tribunal Constitucional de Amparo se conviertan en una instancia revisora, invadiendo de esta forma la esfera de la jurisdicción, lo cual, con los fallos reiterados y contestes de esta máxima corte, pues efectivamente no es posible. En el presente caso tampoco es atendible de que se pueda buscar a través de esta vía que por la inconformidad que se tenga de los fallos de los jueces ordinarios se pueda obtener la protección constitucional cuando es completamente inviable. Y tal y como lo indicó el representante de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, estos son los dos aspectos torales sobre los cuales versan las acciones constitucionales. La falta de definitividad, valorar aspectos de culpabilidad en relación a José Manuel Morales Marroquín y da la adecuación típica de las demás personas que fueron las que presentaron las presentes acciones de amparo. En el presente caso no se advierte que pueda haber vulneración de derechos y derivado que la misma Corte al hacer el razonamiento respectivo determinó que no existe definitividad, que no se advierten los agravios porque no fueron acreditados, pues le asistía la razón a la Corte constituida en Tribunal de Amparo para rechazar las acciones promovidas. De esa cuenta, el Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial contra la Impunidad le solicita que la resolución se sostenga y se mantenga incólume, no variando la resolución y declarando sin lugar las apelaciones promovidas por Samuel Everardo Morales Cabrera, José Manuel Morales Marroquín, Alma Verónica Barrios Moreno, Mario Estuardo Orellana López y Abdi Suseli Estrada García. Únicamente. Muchas gracias, abogado de León Moreno. Tiene la palabra la abogada López. Gracias. Buenos días, honorables magistrados, abogados, abogadas y demás público que nos acompaña. Quisiera evacuar la presente vista pública y con el objeto de no ser repetitiva y por cuestión de tiempo, únicamente quisiera agregar que esta Fiscalía comparte el criterio sustentado en la sentencia de fecha 31 de agosto del año 2017, por medio de la cual la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente denegó el amparo solicitado por los ahora amparistas. En ese sentido, al analizar el acto reclamado de fecha 26 de mayo del año 2017, por medio del cual la juez sexto de primera instancia penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente emitió auto de apertura a juicio en contra de los ahora amparistas, esta Fiscalía considera que no existe agravio de relevancia constitucional que haga procedente el otorgamiento del presente amparo, pues es evidente que la autoridad recurrida actuó de conformidad con lo establecido en los artículos 341 y 342 del Código Procesal Penal, pues el Ministerio Público al momento de la etapa conclusiva del procedimiento preparatorio consideró que era procedente presentar la acusación y solicitar la apertura a juicio en contra de los ahora amparistas. Es evidente que de conformidad con el artículo 336 del Código Procesal Penal se llevó a cabo la audiencia respectiva, en la que la defensa de los ahora amparistas presentó los obstáculos o objeciones que consideró respecto al requerimiento del ente fiscal. Argumentos que no fueron convincentes para que la juzgadora no admitiera la acusación del Ministerio Público. En ese sentido es oportuno agregar que el proceso penal está elaborado una serie de etapas, cada una con un fin específico que en conjunto llevan a la averiguación de la verdad. Y en la etapa intermedia únicamente debe evaluar el juez la probabilidad de que exista la participación de los en ese momento acusados. Y es evidente que el Ministerio Público presentó indicios racionales suficientes que hicieron considerar a la juzgadora que efectivamente la culpabilidad o no de los acusados debía discutirse en el juicio respectivo.
Es importante agregar además que la calificación jurídica, tal como lo ha dicho esta Corte en reiterada jurisprudencia, no es definitiva, pues será en un debate respectivo y en una sentencia en la que se les diga ya una calificación jurídica que aún ahí no es definitiva, pues puede discutirse todavía por los medios legales idóneos, por lo que es prematuro acudir a la vía constitucional con el objeto de desvirtuar esta situación. Quisiera pues también hacer referencia únicamente a los números de sentencia, no les daré lectura para que esta Corte la tome en consideración al momento de emitir la sentencia de esta apelación. Son las expedientes 4.863 del año 2011 y 149 del año 2003, expedientes en los que se han resuelto acciones de amparo similares a las que hoy nos ocupa y que esta Corte ha indicado que son totalmente improcedentes. En ese sentido, también quisiera hacer referencia a que esta Corte ha innovado su jurisprudencia, tal como lo indicó el abogado Rincón, que me antecedió en la palabra, y respecto a las sentencias del año 2016 que él indicó, efectivamente esta Corte ha indicado que no se debe desnaturalizar la función de este honorable tribunal y acudir prematuramente acá, si en la vía ordinaria aún se pueden discutir todo lo relacionado al procesamiento de una persona en un proceso penal. Por lo que esta Fiscalía solicita que al momento de emitir la sentencia respectiva se declare sin lugar los recursos de apelación y en consecuencia se confirme la sentencia de fecha 31 de agosto del año 2017 y se denieguen los amparos solicitados, emitiendo las restantes declaraciones que en derecho corresponden de conformidad con la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Muchas gracias. Muchas gracias, abogada López. Se clausura la presente audiencia. Buen día.